Representante Jaime Raúl Salamanca, bienvenido al nuevo siglo, a un espacio en el que conversaremos sobre lo que fue la actividad legislativa, en este caso de la Cámara de Representantes durante la legislatura que usted presidió. Es un gusto para nosotros tenerlo acá. Muchas gracias. Hola, un saludo para ti y para todos, un abrazo especial, muy atento. Bueno, representante, yendo rápidamente, me gustaría que usted nos hiciera de forma inicial un resumen de lo que fue justamente las labores desde el 20 de julio del año pasado a pues la curso, faltando ya a día de grabación cerca de 11 días para que usted deje la presidencia de esta corporación. Bueno, hacía más de 40 años un boyacense no llegaba a la presidencia de la Cámara de Representantes. Esto en mi departamento pues fue un hecho sin lugar a dudas histórico que me comprometía aún más toda vez que yo había sido presidente de la Asamblea de Boyacá, diputado en 2 oportunidades y exsecretario de Educación, uno de los referentes más importantes del Partido Verde, la tercera votación en mi departamento y con esa responsabilidad adicional que hacer muy bien la tarea en un partido que también es de los mejores del Congreso, el Partido Alianza Verde. Luego de una elección bastante dura, trabajamos con una convicción profunda de, uno, demostrar que en las regiones hay mucho poder para transformar a Colombia, desde los departamentos. Y dos, que el principal reto era devolver la confianza en una institución pues muy decaída en la opinión pública, pero con muchas cosas buenas para mostrar. Nos concentramos en liderar una presidencia que recuperara la confianza a través de su ejercicio legislativo y de control político. En total discutimos 219 iniciativas legislativas en este año que pasó. 70 fueron aprobadas en cuarto debate, es decir, se convirtieron en leyes de la República, proyectos útiles para el país en distintas áreas. Priorizamos fundamentalmente iniciativas que tuviesen un trabajo desde las distintas bancadas con grupos de interés, con la academia, con la sociedad civil, y pues hoy son una realidad gracias al trabajo que nosotros hicimos en los últimos 8 años. Para dar un comparativo, la presidencia que termina fue la que más sesiones adelantó, un total de 104 sesiones, un trabajo juicioso. 93 fueron sesiones ordinarias, 7 extraordinarias, una sesión especial, la de la conmoción interior en el Catatumbo, y 3 congresos en pleno. Se aprobaron 78 informes de conciliación y 146 leyes o proyectos de ley pasaron a Senado para debatirse en segundo debate. En los siguientes debates, es decir, fueron aprobados en la legislatura. Entonces fue un ejercicio exigente, pero con resultados, creo, en lo legislativo muy importantes. Representante, pero al margen de las cifras que usted me presenta, informes como el de la firma Orsa, Congreso Visible y demás han señalado que, irónicamente, esta fue una de las legislaturas de más baja productividad. O sea, ¿usted qué puede decir ante ese balance que entregan ellos, pues con las cifras en mano, teniendo en cuenta eso? Pero, ¿productividad en qué sentido? Porque las cifras, nosotros hemos hecho el comparativo, sí, y fuimos la legislatura en los últimos 8 años que más leyes discutió, pero de lejos. Sí. 219 iniciativas legislativas que debatimos en las 104 sesiones que se realizaron. Si uno compara las legislaturas de los años anteriores, la segunda que más proyectos discutió se hizo en medio de la pandemia, cuando se hacían sesiones mixtas, es decir, virtuales en su gran mayoría, y apenas discutieron 190 proyectos. Nosotros debatimos 219, y en el número de sesiones también, en esa época de la pandemia se hicieron 104 sesiones, y nosotros, en la Cámara, todos con presencialidad, también hicimos 104 sesiones, es decir, que lideramos en cuanto a número de sesiones, en cuanto a proyectos discutidos,
En las reformas, que me parece que es importante mencionar, que se discutieron en mi presidencia, que fueron la reforma laboral, la reforma política, que el Senado la hundió, la reforma al Sistema General de Participaciones, la reforma a la justicia, que se trabajó con el Consejo de Estado, la reforma a la salud y la reforma pensional, que subsanamos el vicio de procedimiento. En la gran mayoría de estas reformas se hicieron cambios importantes en la plenaria de la Cámara. Creo que están ahí las cifras, no tendríamos que revisar esos informes, contrastarlos, porque creo que, y todo el mundo nos reconoce, que esta ha sido la mejor presidencia en cifras de los últimos 8 años, pero no solo en cifras. Me atrevería a decir que en leyes útiles, en iniciativas valiosas que nunca habían podido avanzar si no se logra un liderazgo desde la presidencia de la Cámara para sacarlas adelante. Representante, hay uno de los comentarios, digamos, más generalizados durante la legislatura fue que en Senado se posicionó un presidente casi que netamente de oposición con el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador, y pues algunos lo señalaron a usted como un presidente gobiernista. ¿Usted se vería de esa forma o usted mantiene su postura de un presidente más de centro? Pues las cifras lo dicen también. A mí me gusta es con cifras contrastar cualquier tipo de rumor o comentario que se quiera posicionar. En las reformas que te mencionaba, por ejemplo, te voy a contar, en la laboral el 81% del texto, en los 80 artículos aprobados que se debatieron, solamente 15 artículos se mantuvieron como lo presentó el gobierno. En lo demás se aportaron cambios desde las distintas miradas de la Cámara de Representantes. En la reforma política, en la reforma a la salud, que es otra, digamos, para poner solo 2 reformas, de los 83 artículos que se aprobaron, solamente 11 artículos no tuvieron cambios. Esto es, el 81% de la reforma se modificó. Y se modificó porque se generaron espacios para construir consensos de todas las distintas miradas, y más del 90% de los proyectos que se aprobaron fueron, y me atrevería a decir que el 95% de los proyectos fueron iniciativa legislativa de los congresistas. ¿Qué hice yo? No entrar en la polarización, ser un verde, ser una persona verde, coherente, que se encarga de construir consensos y no entrar en la pelea. Gracias a nosotros va a haber reforma laboral. Gracias a nosotros, esperamos que así sea, haya reforma a la salud, porque le dimos un tiempo importante al Senado para que construya más consensos. Gracias a nosotros se logró la histórica reforma al Sistema General de Participaciones. Gracias a nuestro trabajo, al equipo, a la Cámara en su conjunto, se logró subsanar el vicio de procedimiento de la reforma pensional, y yo creo que esto es histórico porque lo hemos logrado en democracia, con consensos y demostrando que esos somos los verdes. Somos unos políticos encargados de ver lo que nos une y no lo que nos divide. Presidente, hablando justamente de ese vicio de trámite de la reforma pensional, yo quiero preguntarle si realmente está blindado, y se lo hilo con ese pronunciamiento que hizo hoy justamente la segunda vicepresidenta, la representante Lina María Garrido, al decir que se sesionó fue bajo un comunicado de prensa y no propiamente con el auto o con el fallo de la Corte Constitucional sobre esta reforma. Usted, pues, si me podría decir ahí si están realmente blindados jurídicamente para que se pueda subsanar ese vicio y que ya esa ley entre en vigencia. Algo que yo siempre defendí fue la separación de poderes, y me mantengo en esa hasta el último día. Separación de poderes que no significa no ser capaces de trabajar armónicamente. Yo por eso creo que el balance en términos de la construcción de acuerdos para sacar adelante reformas que necesita el país, que el país reclama y requiere, y eso tiene que entenderlo cualquier gobierno, cualquier congreso que esté en este momento pues queriendo representar las necesidades reales del pueblo colombiano, pues en ese ejercicio siempre he defendido que cada cual, como dicen el dicho, cada mono en su estaca. Quien debe definir si el vicio se subsanó es la Corte.
Quien tiene que definir si el decreto de convocatorias a extras es legal o no legal es el Consejo, la Corte Suprema, el Consejo de Estado. No sé cuál de estas dos entidades las que evalúan la legalidad, creo que es la Corte Suprema. ¿Sí? Sí, señor. Exacto. No es al presidente de la Cámara ni al legislativo el que le corresponde asumir el rol de otra corporación o otra rama del poder público. ¿Yo qué digo? A nosotros nos convocaron legalmente en un llamamiento que se emana de la Constitución de Política de 1991, que es un decreto presidencial. Y procedimos a corregir el vicio que desde el auto de la Corte se nos mandaba, que era deliberar de manera amplia y democrática en torno a la proposición de acoger el texto de Senado. Participaron casi todos los partidos, como el 98% de los partidos participaron, no hubo límite de tiempo, la gente habló del contenido de la reforma, fue una discusión que creo que, en mi opinión, subsana el vicio, pero vuelvo y digo, es la Corte la que tiene la última palabra. Hicimos lo debido, hicimos lo propio como Cámara de Representantes y lo hicimos pensando en las posibilidades también. Me explico. ¿Qué garantizaba que Senado fuera a conciliar un texto si se ha opuesto en su gran mayoría a las reformas? Si hundió la reforma a la educación superior, si no discutió la reforma a la salud hace cuánto que está ya radicada en la Comisión Séptima, si tuvo que apelarse en Comisión Séptima, en Comisión Cuarta de Senado, la reforma laboral para que ésta pudiese ser ley de la República. Es decir, la posición de la Cámara de Representantes creo que ha sido acertada y finalmente la Corte juzgará en su autonomía si al final hay o no reforma pensional. Representante, ahí justamente que le mencionó a la representante Lina Garrido, yo quiero preguntarle cómo fue trabajar justamente con ella y con el representante Jorge Tobar, que es el vicepresidente, el primer vicepresidente de la Cámara, teniendo en cuenta que quedaron en el aire muchos escenarios de tensión. Reforma pensional, también hubo ahí un choque de si firmo o no firmo para la reforma a la salud, también se acusaron algunos vicios durante procedimientos de algunas normas y demás. Pues la mesa directiva creo que esta ha sido de las más difíciles de los últimos años, pero también la prueba de que desde la diferencia podemos construir consensos y pensando en el país. Yo siento que es normal que se piense diferente, digamos, no comparto ciertas formas, seguramente ellos tampoco comparten formas de las que yo, como yo dirigí la presidencia de la Cámara, yo ¿en qué me esforcé? En que la gente está cansada de los discursos de los políticos y necesita resultados. Sí. Nosotros, cuando lideramos el trabajo en la COP16, que fue uno de los hitos más importantes de esta Cámara en Cali, construyendo esta declaratoria, la primera declaratoria por la biodiversidad de los parlamentos del mundo, que me tocó a mí asumir la dirección de esta cumbre de congresistas de todos de los distintos países participantes en la COP16. Yo decía, para esto es que estamos acá, para dejar huella a las próximas generaciones, y eso hemos hecho en todo. No me voy a quedar, y no me quedé en las pequeñas diferencias pensando en que yo tenía que elegir o más bien presidir la Cámara para que la gente confíe en que es a través de la política que se logran los cambios y no a través de otra vía. Elegir la primera mujer defensora del pueblo de Colombia en la historia de Colombia sin ningún problema, crear e instalar la Comisión Legal de Paz, la de posconflicto, la de niñez, ser garante, digamos, en todos los acuerdos que se dieron, incluso fortalecer el protocolo de violencia de género en el Congreso de la República, cosas que incluso la gente no ve, pero que son fruto de un liderazgo que nosotros tenemos. Donde yo he estado, y pues la gente no me conocía, siempre he bregado mucho para que los políticos le sirvan a la gente y no al revés. Así que nada, yo estoy tranquilo y feliz y agradecido por haber trabajado con Lina y con Jorge. Somos diferentes, por supuesto que sí, tenemos miradas diferentes, prioridades diferentes, pero el trabajo entre todos creo que nos
nos habla, insisto, de una presidencia que ha hecho una labor importantísima. Bueno, representante, usted tendrá que posesionar al último presidente de este periodo. Y yo quiero preguntarle primero cómo ve esa puja que se está dando ahí en la Cámara con diversos candidatos de diversos partidos. No daremos nombres, no vaya y sea que se llegue a caer alguna candidatura, pero le quiero preguntar, pues primero, ¿cómo ve esa puja? Y segundo, ¿cuál cree que va a ser la prioridad para esta última legislatura en el Congreso? Bueno, yo empiezo por la segunda parte de la pregunta. Yo creo que tiene que ser el control político. Cuando nosotros optamos por priorizar leyes útiles, pues creo que quedamos en deuda con el control político. Se hicieron 9 debates apenas. Y trabajar para sacar adelante iniciativas legislativas que trasciendan en la vida de la gente es una parte de la labor del Congreso, pero no lo es toda. Hay que velar por el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y creo que es momento para que se citen a los ministros, se traigan a la plenaria y cuenten qué han hecho por el país. Para que también el debate sea transparente y los logros del gobierno se reconozcan, el país los entienda, los sepa y no solo se quede en desinformación, pero también para corregir en donde hay errores. Creo que esa es una prioridad para el siguiente presidente de la Cámara de Representantes. De igual forma, yo creo que hay que trabajar en la jurisdicción agraria que llegaría a la Cámara de Representantes, que no hay que dejarla hundir. Y bueno, no sé qué otros proyectos puedan llegar acá, si la tributaria finalmente se va a radicar, que creo que ese es un debate interesante que hay que dar respecto a la financiación del Estado y de los programas del Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, no sé qué otros proyectos que quedaron en ciernes se puedan debatir en un año electoral. Yo creo que está buena la pelea, es una pelea interesante, tal vez no es tan mediática como la nuestra, porque yo competía contra una congresista muy mediática, con el favor de la gran prensa y con sobre todo el apoyo de los partidos tradicionales, pero los que están ahí sonando todos son buenos congresistas, ¿no? Está Julián López, que creo que hoy es el favorito para ganar. Está Juan Carlos Wills, que también es un excelente congresista, expresidente de la Comisión Primera. López, presidente de la Comisión Sexta. Está también el doctor Tamayo, que es una institución, ¿no? El candidato de la doctora Dilian, del grupo político de la doctora Dilian Francisca Toro. Y está Leonardo Rico, que es el candidato de Cambio Radical. Creo que ya hay un consenso en Cambio Radical de que el doctor Rico sea el candidato. Vamos a ver cómo están las fuerzas. Cualquiera de los 4 que asuma lo hará muy bien. Y no me cabe la menor duda de que, y así esperamos, lo hagan mejor que nosotros. Ahí le pregunto, muy corto, se supone que según los acuerdos le tocaría Cambio Radical la presidencia, ¿cierto? En este caso, pues mencionamos al representante Rico. ¿Usted cree que esos acuerdos se van a respetar? Pues yo no creo que se vayan a respetar del todo, toda vez que cuando esos acuerdos se hicieron, Cambio Radical era un partido en independencia. No creo que podría un partido en oposición asumir la presidencia de la Cámara, y con el apoyo de la coalición menos. Claro. Eso es algo que yo no le veo mucha lógica, pero pues bueno, vamos a ver qué dice la plenaria. Si lo hace, si es el doctor Rico, no me cae la menor duda que será un excelente presidente. Él es un congresista que está en la comisión, creo que económica, en la comisión tercera. Sí, señor. Y tal vez está como el mismo escenario, las comisiones económicas versus la comisión sexta, la oposición versus la coalición. Vamos a ver quién gana este pulso. Ahí hablando justamente comisiones económicas, usted lo mencionó, posible reforma tributaria, ¿usted le ve espacio y, más que espacio, viabilidad ante el momento financiero del país? Pues yo creo que es necesaria una reforma en donde los que más tienen ayuden a financiar las políticas sociales del Estado. Acabamos de aprobar que a la mesa de más de 3 millones de colombianos mayores de 60 años, mujeres,
y hombres mayores de 65 les llegue un pan de comida a su casa para sacarlos de la pobreza extrema, un bono de solidaridad pensional de 230,000 pesos. Si nosotros, los que tenemos que tomar las decisiones en el Congreso, no pensamos en garantizar la financiación de este y otros programas de gobierno muy justos, muy importantes desde lo social, pues no le estamos cumpliendo al país. Políticamente yo no le veo viabilidad a la reforma tributaria, sobre todo en Senado, porque en Senado no sé qué pasa, pero no ha habido mucha disponibilidad de construir consensos como sí lo ha habido en la Cámara. Ojalá esté equivocado y pueda el gobierno lograrlo, no para meterle más impuestos a la gente que menos tiene, sino para garantizar la adecuada financiación de los programas sociales con la gente que más tiene. Esto obviamente debe ir acompañado de un esfuerzo de ahorro en el gobierno, una mejora en la ejecución, una adecuada, una fortalecida, diría yo, lucha contra la corrupción y otras medidas que nos permitan que las finanzas del Estado sean mucho más eficientes e impacten mejor la vida de la gente. Representante, hablando de viabilidad de algunas propuestas del gobierno, pues en estos últimos 3 meses hemos visto un choque importante, más que todo con Senado, como pues ya lo hemos mencionado, ¿no? Y entre todo este choque que hubo, especialmente por la reforma laboral, surgió la idea de una constituyente que, entre otras cosas, vimos usted no apoyó. Sin embargo, pues es mi deber preguntarle si usted cree que el gobierno insistirá, primero, con esa propuesta y segundo, si usted le ve viabilidad política, como estamos hablando. Bueno, yo le pediría al Senado que apruebe la reforma a la salud. ¿Sí? Yo le pediría al Senado que apruebe la reforma a la educación superior, la reforma a la Ley 30. Yo le pediría al Senado que no le diga que no a todo lo del gobierno y que busque consensos para hacer viable un cambio social que Colombia necesita. Y le diría al presidente que no insista en la constituyente porque no es el momento para este llamamiento, que tal vez en otro momento sea mucho más válida y menos conflictiva, por llamarlo de alguna manera, esta reflexión en torno a la Carta Política de los colombianos, a la Constitución Política de los colombianos. Ahora vivimos un entorno en donde la misma Iglesia Católica nos ha convocado a desarmar el lenguaje, a unirnos, a buscar consensos y a de las diferencias tramitarlas de manera distinta como se están tramitando. En un escenario de polarización como el que estamos viviendo, pues no veo yo consensos no veo fácil la construcción de consensos en torno a algo tan sagrado y tan importante como lo es una constituyente, una nueva constitución, una reforma a la Constitución de 1991. Más adelante, seguramente, con unos temas muy puntuales, se podría revisar la posibilidad, temas de autonomía territorial, de ordenamiento del territorio, etcétera, etcétera. Pero por ahora yo creo que con que cumplamos la Constitución de 1991 le estamos cumpliendo al país, y con que desarmemos el lenguaje y podamos construir consensos, entender que Colombia requiere reformas sociales y pensar en los ciudadanos y no solo en las elecciones, pues yo creo que estamos haciendo bien la tarea y no habría necesidad de una constituyente por ahora. Bueno, representante, las dos últimas lo voy a sacar del Congreso puntualmente, de la presidencia de la Cámara, y lo quiero llevar al escenario de su partido, el Partido Verde. Y pues claro, hay que hablar sí o sí del caso de Unidad de Gestión de Riesgo, y quiero preguntarle pues muy puntual qué tanto le afecta a las posibilidades políticas y la imagen a la Alianza Verde, pues la orden de captura que se emitió contra Carlos Ramón González, que entre otras cosas era uno de los directivos de esta colectividad. Pues afecta sin lugar a dudas. Tener personas de un partido que nunca había estado en estas cosas, pues afecta. Yo siempre he dicho que en estos casos de los señalamientos, no solo para Carlos Ramón, sino para todos los implicados, también defiendo la tesis del debido proceso y que cada uno pueda demostrar
o ejercer su defensa en debida forma y que la justicia actúe, y quien tenga que pagar, pues pague, sea del partido que sea, y más si es de nuestro partido. Yo espero que esto se resuelva y bueno, con responsabilidades también se asume el costo con mayor o menor grado. Obviamente hay un costo, es decir, los que tienen, lo paradójico es que los que tienen a casi todos sus exdirigentes en la cárcel y que han gobernado este país durante muchos años con escándalos como Odebrecht, como centros poblados, los recursos de la paz que se los llevaron para otras cosas. Cualquier cosita que uno se equivoque o que el partido se equivoque, le van a dar 10 veces más duro, ocultando la paja que tiene en su propio ojo. Yo creo que el verde tiene un costo político, por supuesto, pero también el verde es mucho más allá que eso. Por ejemplo, sí, creo que nuestra labor en la presidencia dignifica mucho lo que es el partido. Y yo sí me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho acá. Desde la esencia del argumento va y el argumento viene. A nosotros no nos van a ver metidos pues en problemas de absolutamente nada, y al contrario, podemos decir que gracias a nosotros hay reforma laboral, por ejemplo, porque los ponentes en Cámara uno de ellos fue verde. En Senado, quien presidió la discusión en Comisión Cuarta fue una senadora del Partido Verde. Quien apeló la decisión para que no se hundiera la reforma fue un senador del Partido Verde. Quien lideró y quien conformó la Comisión de Conciliación en la Cámara de Representantes fui yo, un representante de la Cámara del Partido Verde. Y el ministro de Trabajo es un verde. Yo creo que también hay que ver que la bancada de congresistas del Partido Verde es la mejor del Congreso. Lo reconoce todo el mundo. Pero además de eso, en regiones y en territorio, hay mucha gente construyendo un partido alternativo, dando muchas cosas positivas para la política de este país. Así que afecta, por supuesto, habrá que corregir, pero sin duda algunas creo que el Partido Verde va a ser un partido con alternativa de poder muy pronto en este país. Representante, la última, dentro de todas las vertientes que tiene el partido, porque hay un sector que, hay que decirlo, es más cercano al gobierno, unos que son más independientes, más centralistas, digámoslo así, y hay un sector que se ha lanzado un poco más a la oposición. Pues de momento no se ha definido un posible candidato o precandidato a la presidencia de su colectividad. ¿Cómo ve usted cuál sería la postura del partido de cara a los comicios del próximo año, pues presidenciales puntualmente? ¿Se estarían más acercando al Frente Amplio propuesto por el gobierno, o se irían por una propuesta más de Sergio Fajardo, por ejemplo, o Claudia López, que hizo parte del partido hasta el año pasado? No sé, esa es una discusión que tendremos que dar todos y todas al interior del partido. La ventaja es que en medio de todo somos un partido pluralista que no tiene nada definido y que las decisiones la toma a partir de una deliberación amplia, democrática, y así a veces sea demorada y conflictiva, como es el debate en su naturaleza, termina siendo una decisión que todos acogemos o que la gran mayoría acoge y acata. Yo sería de la idea de que hay que trabajar en el Frente Amplio. Yo en lo personal creo que no podemos regresar al pasado. Si bien es cierto, hay errores en este gobierno que los hemos también visualizado, denunciado, rechazado. También hay aciertos muy importantes que son históricos para este país y que hay que profundizar en ellos, hay que implementarlos y hay que insistir en los que no se han logrado adelantar. Regresar al pasado, es decir, regresar a la época de los escándalos estos de corrupción y de quienes nos tienen en un país desigual como el que nosotros tenemos, sí sería un error grandísimo. Y yo defenderé la idea de que tal vez no con alguien de la izquierda pura, sino de pronto alguien más hacia el centro, la centro izquierda, se lidere la presidencia de la República y podamos ganarnos las elecciones en el 26.
Representante, pero entonces, ¿y si se lanza su compañero de partido JP Hernández ahí, qué? Porque él ha expresado su deseo de por qué no lanzarse para estos comicios. Pues yo no lo apoyaría. O sea, es decir, esa es una deliberación que hay que dar en la mesa. Él seguramente pondrá el escenario. Tendremos que buscar otra alternativa. Digamos, yo también veo cosas valiosas en JP, no lo voy a negar. Es un senador inquieto y creo que en medio de todo tiene buenas intenciones, pero ideológicamente sí estamos supremamente lejos. Sí. Y hay formas también que no comparto. Yo en lo personal no lo apoyaría y creo que muy pocos en el Verde lo apoyarían, no sabría decir. Ese es un debate que hay que dar internamente, ¿no? Seguramente revisaremos cuál es la posición. Cada uno estará haciendo. Yo en este momento no tengo candidato porque mi candidato no se lanzó, que era Carlos Amaya. Entonces, no sé, vamos a mirar. Yo estoy concentrado en entregar el balance de la Cámara de Representantes de la Presidencia, en salvar mi curul también en Boyacá, en el Congreso, porque no la tengo fácil, porque hoy yo estoy acá en Bogotá mientras todos los que compiten contra mí están haciendo campaña en la región y siempre es un reto para uno tener que trabajar el doble, el triple y que nadie se lo reconozca.